quienes creemos en la venida del Señor y quienes creemos también en el período del milenio y de la bendición de Dios para con su iglesia, sabemos que hay un orden establecido en el plan de Dios para con su iglesia y conforme a ese orden, nosotros también debemos regir nuestra conducta y nuestra manera de vivir y cómo vamos a vivir la venida del Señor. Por eso quiero invitarte ahora a que vuelvas a abrir tu Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 17, que dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y ahora vamos al capítulo 20, versículo 1, que dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que gobiernan, los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, por los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta era la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Al estudiar este capítulo número 20 del libro de Apocalipsis, vemos expresiones que nos asustan y nos sorprenden. Vemos, por ejemplo, marcas en las frentes de las personas. Vemos también una interrupción del ciclo histórico a través de la venida del Señor. También vemos dos versículos muy importantes que nos hablan de un periodo de 1000 años. Algunas iglesias tienen diferentes puntos de vista, diferentes intérpretes de la teología tienen diferentes maneras de interpretar esto y con ello afectan también su cosmovisión acerca de los acontecimientos finales. Como iglesia nosotros somos, o por lo menos tenemos una línea que se llama premilenialista. Es decir, hay una serie de eventos en los cuales el Señor va a cumplir antes de la consumación de los tiempos. El primer evento lo vas a encontrar establecido en la primera epístola, en el capítulo, primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 26. Lo primero que el Señor hace es el establecimiento del reino a través de su victoria en la cruz del Calvario. Este es el gran evento, es el evento que nos ayuda a entender el mover de Dios. Cuando Cristo vino y se manifestó en carne, vino a su pueblo, Él también vino a morir en la cruz. Pero observen ustedes que
parte de esta proclamación, de esta proclama era, y Juan el Bautista lo decía, el reino de los cielos se ha acercado. Este es tiempo de buscar a Dios. Era el tiempo de Dios. La venida del Señor Jesucristo tenía una connotación eterna. Jesucristo, el nuevo Adán. Jesucristo viene a traer en nosotros el gran acontecimiento. Su obra en la cruz del Calvario tiene trascendencia. Él está quebrando el imperio que desde Adán había sobre toda la humanidad y sobre el mundo, el imperio de Satanás, el imperio del pecado y el imperio de la muerte. Ningún hombre podía decir, estoy libre de pecado. Ninguna persona podía decir, bueno, me salvo por mis propios esfuerzos. El hombre del Antiguo Testamento ofrecía sacrificios, ofreciendo un corderito, pensando que un día iba a haber un nuevo pacto. Ese nuevo pacto Cristo lo establece a través de su muerte en la cruz. Cuando Jesucristo es muerto en la cruz del Calvario, y cuando Jesucristo da su vida en rescate nuestra, no solamente lleva y cautiva nuestra propia cautividad y nos da dones, sino que además de ello quiebra el imperio de Satanás. Comienza a partir de ese momento a correr el reloj escatológico. Los días del enemigo han sido contados. Miren ustedes lo que sucede. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:20 lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Escuche bien, porque acá hay un orden. Observen, hay un orden. Pablo está diciendo esto. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces vemos aquí que la obra de Cristo en la cruz marca el inicio del derrumbamiento del imperio del mal. La cruz de Cristo tiene poder sobre la muerte y su aguijón. La cruz de Cristo nos desafía a formar parte de ese nuevo Adán que es Cristo Jesús, vivo y resucitado. Esa cruz de Cristo es nuestro salvoconducto para la vivificación de nuestros cuerpos mortales. Y entonces dice que hay un orden. Y en este orden vemos aquí primero Cristo como la primicia, el que abrió la puerta de la resurrección, el que abrió la puerta del imperio de la muerte, trayendo vida y vida en abundancia. Y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son de Cristo en su venida? La iglesia de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué la iglesia de Cristo no dejó de adorar? ¿Sabe por qué la iglesia de Cristo no tuvo problemas de adorar aún en las mismas y frías catacumbas? ¿Sabe por qué la iglesia de Cristo no temió al león o al fuego del circo romano? Porque ellos también se consideraban que estaban secundando la primicia del Señor Jesucristo. Él se iba así como Jesucristo se levantó en gloria, vivo y resucitado, también nosotros viviremos y resucitaremos con Él. También la palabra de Dios
nos muestra que a partir de ese momento los que somos en Cristo también reinamos con Él. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador está bajo el poder de Cristo, quien reina con poder. La Biblia dice que Él se sentó a la diestra del Padre y el Padre le dio la promesa y derramó sobre su iglesia. Amén. Todos nosotros estamos bajo su poder y bajo su dominio y pertenecemos y tenemos un solo Rey, Cristo Jesús, vivo y resucitado. Pero el Señor le dijo, siéntate a mi diestra, dijo el Señor a mi Señor, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el reino de los cielos se manifestó en la persona de Cristo, en su muerte y resurrección y ascensión a los cielos, a partir de ese momento, el Señor va estableciendo su reino sobre aquellos que le recibimos, sobre aquellas familias que aceptaron como Señor y Salvador. Y entonces, ahora el Señor con autoridad ha de suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y el postrer enemigo, es decir, la misma muerte, ha de ser vencido. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día hay muerte. Hoy en día hay pandemia, hay enfermedad. Pero Cristo ha vencido y Él viene a buscar a su pueblo y ha de establecer su reino. Es su obra redentora en la cruz la que nos hace tener esperanza de vida eterna. Y pase lo que ocurra, haya lo que haya que suceder, sabemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Además de ello, la obra de Cristo en la cruz, entonces nos ha hablado y nos habla del establecimiento del gobierno de Dios en justicia. Nosotros hemos visto muchos gobiernos, golpe de Estado, personas que se establecen y dicen, bueno, ahora el gobierno anterior fue corrupto, ahora nosotros somos correctos, ahora empieza la verdad, etcétera, etcétera. Pero aquí la palabra de Dios me habla de que en la segunda venida el Señor ha de establecer un reino justo, un reino firme, un reino estable. Para lograr eso, entonces el Señor viene y arrebata a su iglesia. Hemos hablado las semanas anteriores acerca de una batalla final que se llamó Armagedón. Recuerda, Valle de Megido, en el norte de Israel. Estos eventos van a suceder posteriormente al arrebatamiento de su iglesia. La iglesia de Cristo va a ser ascendida a los cielos. ¿Bien? Y el Señor Jesús va a tocar el corazón del incrédulo Israel para que se conviertan y para que crean, para que se vuelvan a Dios y conozcan la verdad de Dios. Durante esta semana hemos estado orando por Beirut, aquella ciudad libanesa, aquel puerto en el cual durante 6 meses estuvo allí guardado un depósito de cargamentos altamente explosivos que trajo justamente una detonación que destruyó prácticamente esa ciudad. Hemos orado por iglesias, incluso iglesias de la Alianza están a 15 cuadras del lugar de destrucción. Gracias a Dios, ningún miembro de la iglesia fue herido. Pero sabemos que esa tierra, ese lugar es un polvorín.
¿Saben para qué es ese polvorín? Precisamente para lo que va a suceder. Va a haber una confrontación internacional sobre y contra Israel. Pero el Señor va a establecer su reino. Y entonces es lo que nosotros estamos leyendo aquí, del reinado de 1000 años para con su pueblo. En este reinado literal de 1000 años, vamos a ver el cumplimiento de las profecías dadas por el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Si usted me quiere acompañar, puede leer en su Biblia Isaías capítulo 9, versículo 7 de la palabra de Dios. Este es un texto muy conocido, pero que a veces no lo alcanzamos a contemplar en toda su magnitud. Miren lo que dice el capítulo 9, versículo 6 del libro de Isaías. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Hasta aquí todo bien? ¿De quién hablamos? De ese niño. De la persona de Jesús. Amén. Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Pero miren lo que dice posteriormente. El principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Hasta aquí todo bien. ¿De quién estamos hablando? ¿Te escucho? De Jesucristo. Lo leemos para Navidad. Pero mire lo que dice el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De qué me está hablando? ¿De qué está hablando el profeta Isaías? Está hablando del establecimiento de un reino milenial sobre todo el planeta. El Señor viene a restablecer el orden de este mundo. Si no le alcanzó con este texto, puede buscar en el mismo libro de Isaías, capítulo número 65, versículos 20. Vamos a leer allí, 65. Vamos a leer desde el versículo 17. Escuche con mucha atención. Mire lo que dice. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de los primeros no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las casas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viña y comerán del fruto de ellas. Versículo 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son el linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Escuchen, el lobo y el cordero
serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán y harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. ¿Usted ha visto algún león comiendo paja? Yo no me atrevería a llevarle unas ramitas allí a un león. Cuando uno escucha su rugido, ¡ah! Porque los instintos carnívoros de este animal nos jugarían en contra. Pero lo que el profeta Isaías está vislumbrando y está predicando es precisamente el establecimiento de la ley de Dios universal sobre el mundo entero. Es como dice la palabra de Dios: la tierra será llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Isaías 11:9. Las naciones enteras se rendirán delante de él. Y ante esa manifestación gloriosa va a haber una irrupción del poder de Dios sobre este planeta. Este planeta, la misma naturaleza y la creación entera está esperando ese día glorioso, la manifestación gloriosa de los hijos de luz. ¿Qué era lo que hacía que los cristianos permanecieran fieles? Ellos estaban esperando una patria mejor. Ellos estaban esperando el cumplimiento del establecimiento del reino. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué sucede? Jesucristo venció en la cruz. Jesucristo va a poner a todas las almas bajo su señorío. Amén. Bajo su señorío. Y va a haber una confrontación final donde Satanás, la bestia, el gran engañador de las almas, el acusador de las almas, va a ser atado por 1000 años y echado allí en un lago de destrucción, atado para que no engañe más a las naciones. Y Dios va a establecer su reino. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está en las nubes, arrebatada, luego de haber pasado un periodo de prueba, algunos llaman la gran tribulación, luego de haber demostrado su fidelidad al pacto con Dios. Y entonces viene la manifestación gloriosa, el escatón, el último acontecimiento, la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses, y aquí pueden buscarlo o anotarlo en sus puntos. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 16. La palabra del Señor nos habla acerca de cómo van a ser estos acontecimientos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los que hemos aceptado a Cristo Jesús, tenemos una esperanza gloriosa, que es la resurrección.
a la vida nueva. Si de pronto hay una prueba, hay una enfermedad, hay una pandemia, sabemos que la muerte no puede contra nuestra fe. Nuestra fe está depositada en un Cristo vivo y resucitado. Por lo tanto, no tememos. La iglesia primitiva no temía, sino que estaba confiada. También sabía que había un orden de acontecimientos y en medio de la historia y que para muchos le genera temor, el cristiano tiene la certeza y la fidelidad con el Señor. ¿Qué es lo que hacía que la iglesia primitiva permaneciera en la confianza del Señor? Que el Señor estaba en control de la historia y también es el dador de la vida. En cuarto lugar, los reinos de este mundo serán juzgados junto con aquel que tenía el imperio de la muerte. Será echado al lago de fuego y entonces va a haber un reino milenial donde se establecerá la ley de Dios y el cumplimiento literal al pueblo de Israel que se había dado en el Antiguo Testamento. Dios lo va a cumplir. Y luego nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, vamos a poder disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Por lo tanto, podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Señor tiene en sus manos nuestros tiempos. Este es un tiempo de confiar en el Señor, de seguir predicando la palabra de Cristo, de decirle a aquel que está todavía bajo el pecado, bajo la idolatría, bajo el adulterio, que se arrepientan y vuelvan a Dios, porque Él viene con juicio y viene con justicia. Por lo tanto, este es tiempo de buscar a Dios, buscarle mientras pueda ser hallado. Este es un tiempo en el cual vos como cristiano, vos como creyente, mi hermana, vos como mamá, también puedas ser un faro de esperanza a los que viven a tu alrededor. Quizás no estés en una catacumba, pero sí estás en tu casa. Puedes abrir las ventanas de tu casa como Daniel y orar y mostrar al mundo que tu confianza está en una persona bienaventurada que es Cristo Jesús y que viene con poder a buscarnos. Amén. Este es tiempo de saber que la ley de Dios se cumple, que el amor y la misericordia del Señor está y todavía hay oportunidad de entrar al arca de salvación. Todavía hay tiempo de buscar a Dios y es tiempo de crecer en la verdad de Dios. Que en esta semana pueda ser parte de esa iglesia gloriosa, donde hay millones de redimidos que alaban y cantan al Señor porque esperamos un cielo nuevo y tierra nueva. Y si vos tenés todavía temor a la muerte o a la enfermedad, o que te falte el aire, o que estés pasando un momento de prueba económica y tu alegría esté depositada en las cosas que pasan hoy, yo quiero decirte que hay un Rey de Reyes que venció en la cruz para que vos seas una persona completa en Él y tengas la fiel certeza de que todos los enemigos de Cristo van a ser y han sido vencidos y estos somos testigos de la victoria de aquel que viene en su caballo blanco y que con justicia juzga y pelea. Amén, hermanos. Gocémonos en el Señor y prediquemos la palabra de Cristo. Sigamos creciendo en el amor del Señor. Vemos cómo hay muchos hermanos que han renovado su servicio al Señor, están tratando, están ayudando a otros. Si tenés un vecino, un hermano que tiene necesidad, anda, cuídalo. Si puedes hacerle los mandados, hacerle los mandados en fe. El Señor te va a bendecir, te va a sostener. Si hay alguien que se siente en soledad, llévale palabra de aliento. Transmitirle el evangelio, que él sea salvo, que ella sea salva, que tu familia también conozca la verdad de Dios. Este es tiempo de proclamar la verdad de Dios y de sembrar la buena semilla. Firme de adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén, hermanos. Quiero orar por vos. Luego vamos a compartir testimonios. Hoy cambiamos un poquito la tónica. Hay testimonios y hay motivos de oración, pero quiero que oremos
para aquellos cristianos que el Señor le está poniendo el desafío de crecer en la fe, en el nombre de Cristo Jesús. Si tenés allí tu mano libre, extendela en señal de fe, para que tus hijos, tus nietos vean que vos sos una mujer de fe, sos un hombre de fe, para que el Señor también tome tu mano y te sostenga en el nombre de Jesús. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos por habernos enviado a un libertador, a nuestro Salvador, a nuestro nuevo Adán. Hoy pertenecemos a la familia de Dios, pero también te reconocemos y te proclamamos Rey y Señor de nuestras vidas, Señor de nuestra salud, Señor de nuestra propia existencia. Sabemos que aunque se traspasen los montes a la mar y aunque la tierra tiemble, nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, esa iglesia que está edificada sobre los cimientos de la promesa de Dios, que vive bajo el amparo de la roca que es Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Tú eres nuestro César y nuestro Señor. Hoy te damos nuestra vida a ti y también te damos nuestros corazones y toda nuestra alabanza, porque sabemos que hay un cielo nuevo y una tierra nueva para los que confían en tu nombre. Gracias porque sabemos que pronto este planeta va a ser conmovido por el poder de tu evangelio, por el poder de tu reino, porque Cristo ha de vencer la idolatría, el pecado, la hechicería de este mundo, porque tú traes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hijito, a cada hermano, a cada hermanita nueva, a cada hermano que está creciendo en la fe. Bendice su carácter, bendice, Señor, ahora también sus tentaciones internas. Señor, limpia, santifica a tu iglesia, renuévala como una novia preparada para un casamiento. Tu bendición esté sobre tus siervos y siervas. Te ruego por la salud de cada hermano, de cada mayor nuestro, de cada niño, de cada hermano que trabaja, Señor, y arriesga su vida, Señor, en el servicio de sostener a su hogar. Bendice también a los que ofrendan, a los que están llevando, Señor, ofrenda de gratitud y alabanza en su culto racional de adoración a ti. Señor, bendice, Padre, a los misioneros, a los que están lejos, a los que están, Señor, padeciendo persecución, a los que están sufriendo hambre. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, renueva a los hermanos allí en Paraná, en Cañuelas, Señor, en Pacheco, obra con poder, en Capital Federal, Señor, en el nombre de Jesús, en cada barrio de Suárez, de San Martín. Bendice, Señor, nuestras autoridades, bendice, Señor, el trabajo de cada hermano, a cada compañero de trabajo. Haz de mi hermano, de mi hermana, una luz y testimonio de tu poder y tu fidelidad. Los bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús, aquel que venció, aquel que está sentado a la diestra del Padre, aquel que viene pronto a buscar a su iglesia, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios y a su nombre, gloria. Amén, hermanos. Dígale gloria al nombre de Cristo.